Bienvenidos al podcast del día 29 de septiembre. Hoy tenemos varias noticias, pero primero con las efemérides. El día de hoy Darío el Grande ascendió al trono persa y de Persia venían los sátrapas. Y dentro de poco probablemente el sátrapa de la Moncloa repita. Y es algo que vamos a ver hoy, las nuevas rondas de consultas que van a empezar a raíz del fracaso de la investidura de Feijóo. También comentaremos un poco por encima ese fracaso, la intervención de Abascal. Veremos lo que ha pasado en el Parlament catalán. Veremos también un par de noticias de política internacional, un par de noticias de economía. Veremos quién es el joven que ha tenido el altercado con Óscar Puente en el AVE. Que si no lo habéis visto tenéis este vídeo, el último que subí en mi otro canal, el principal, InfoTV Política y Noticias, el altercado de Óscar Puente en el AVE de Valladolid, os recomiendo que lo veáis, veremos quién ha sido el joven, veremos también cómo Federico ha cargado contra Girauta, que de hecho es con lo que vamos a empezar, y espero que disfrutéis mucho del podcast de hoy. Monrayo, diciendo que cobran por insultar a Vox. Por cierto, es una sandez que ha vuelto a repetir ayer aquí Girauta, y como lo vuelva a repetir, se va a cantar la SER. Ya está bien. ¿A qué se refiere con lo de la SER? Bueno, tuvieron un enfrentamiento, Girauta y Federico. Por cierto, eso también lo tengo comentado, que pone este vídeo aquí. Girauta tiene dos encontronazos con Jiménez Los Santos. Os recomiendo que lo veáis si no os enterasteis del tema, pero bueno, yo imagino que a estas alturas ya lo sabréis todos. Y hoy, nuevamente, Federico ha tenido malas palabras para Girauta. Lucas Burgueño, el psicólogo de Valladolid que interpeló a Óscar Puente en el AVE. El joven que ha protagonizado el incidente con el diputado del PSOE se define como un especialista en la técnica de relajación mindfulness y sostiene que se puede sacar provecho del enfado propio si se sabe gestionar bien. Irónicamente ha salido, bueno, no irónicamente, yo creo que han intentado crear un bulo. Como ayer el concejal del PSOE abofeteó a Almeida en la alcaldía de Madrid y se habló del tema y se puso pues al PSOE de gente que tiene en sus filas a personas agresivas, creo que han intentado crear el contrarrelato, ¿vale? De a nosotros también nos agreden. En el vídeo que he subido recientemente a mi canal he incluido fragmentos de lo que se ha grabado, lo que ha grabado el propio chico, de la intervención con la policía. No hay ninguna agresión. Lo que hay es un intercambio de palabras porque este psicólogo le preguntaba que qué opinaba de Puigdemont, porque en el pasado se había pronunciado contrario a la declaración unilateral de independencia a Óscar Puente y ahora están planteando la amnistía. Y el diputado se ha cabreado, se ha acalorado, le ha pedido a la policía que lo bajen del AVE, ha montado un show, un circo terrible. Y como todavía no estaban esos vídeos circulando y mucha gente no los verá, porque al final lo que cala es el relato, no los hechos, pues ya empezaron, ay, es que me increpan, ay, es que me agreden. Y por supuesto los de Europa Press, hacer el titular al gusto del PSOE, por supuesto La Sexta ahí entrevistando a Óscar Puente y pobrecito, cómo ha sufrido, ay, qué mal, ay, qué horror, ay, qué no sé qué. Venga, hombre, por favor, por favor. Que te ha preguntado por lo de la amnistía, que además es algo que todos los españoles queremos saber, si va a haber o no amnistía, aunque bueno, intuimos que es probable que sí que ocurra. El altercado que ha obligado a la policía a intervenir en el AVE de Valladolid a Madrid ha tenido otro actor al margen del diputado Óscar Puente. Se trata del psicólogo Lucas Burgueño, muy conocido en Castilla y León y asiduo de la televisión autonómica de la región. Burgueño se define en su página web como un psicólogo especializado en el mindfulness, que no sé lo que es, si lo sabéis comentádmelo. Bueno, aquí te lo explican un poco. Técnica de relajación asimilable al yoga. Yo no, la verdad es que estas cosas no conozco, no entiendo. Sus ejercicios se enfocan en dominar los pensamientos y traerlos al presente, observándolos sin juzgarlos de ninguna forma. Encima de que a Óscar Puente le hacen terapia gratis, vais enfada, ¿eh? Qué vergüenza. Qué vergüenza. Así Burgueño defiende que es posible y muy beneficioso aprender a enfadarse bien, o lo que es lo mismo, no tragar con todo o acumular los enfados en exceso. Liberarse de ellos, dice Burgueño, contribuye a ganar armonía en lo personal y en las relaciones con los demás. Bueno, pero esto sí que lo hace Óscar Puente, porque cuando se ha subido en los turnos de réplica, ha dejado que todo fluya. Ha acusado por la cara a Abascal de cobrar sobresueldos del PP. Ha mentido con la política que presentó Feijóo del salario mínimo interprofesional. Ha mentido con el tema de las pensiones. Ha acusado a Aznar de provocar el 11M. O sea, que es que yo creo que ha hecho catarsis a gusto en la tribuna, porque no se ha guardado nada. Eso sí, todo mentira, todo inventado. Pero que ha soltado la rabia, la ha soltado. Eso yo creo que queda fuera de toda duda. Continuamos. Daniel Biondi, que también esto recuerdo que lo tenéis comentado en este vídeo de aquí,
Escándalo, Daniel Biondi PSOE palmea la cara del alcalde de Madrid, Almeida. Daniel Biondi, el colega de Sánchez en las pachangas de baloncesto que quiso arrancar la cabeza a uno de Podemos. Bueno, como sabréis, ha tenido que dimitir después de haberle hecho así en la cara 3 veces a Almeida. Por cierto, el periodista, bueno, periodista no, yo creo que lo de periodista hay que ganárselo. El juntaletras de Fonsi Loaiza, que lo conoceréis de participar en Canal Red, salió justificándolo. Le parece muy bien darle 3 tortas en la cara al alcalde de Madrid, por lo visto. Incluso lo comparaba con cuando el presidente del Real Madrid, Florentino, le dio una colleja a Almeida en un contexto de colegueo, porque se conocen y se llevan bien. Pero hay un detalle que se les está escapando. La izquierda da mucho la matraca con el tema del consentimiento. Oye, aquí es algo también parecido. Tú puedes consentir que un colega de cachondeo te haga así, pero a una persona con la que has tenido un intercambio bronco de palabras no le consientes que te haga así en la cara, ¿no? Pero para unas cosas va el consentimiento y para otras no. Pues resulta que fuentes del PSOE de Madrid aseguran que su único mérito para ir en las listas era jugar al baloncesto con el presidente del gobierno. Claro, esto es algo curioso. ¿Por qué es curioso? Porque también Sánchez a su mejor amigo lo colocó de director de correos. Pero es que no sé, igual es que me falla la memoria y tengo Alzheimer prematuro o alguna cosa de estas, pero yo creía recordar que la moción de censura contra Rajoy era para luchar contra el nepotismo, la corrupción y estas cosas. Lo digo porque además de nombrar de director de correos a su mejor amigo, también crearon el carguito Azoc para la Begoña Gómez, de desarrollo de África o no sé qué cuestiones. Y luego también daba clases en la Complutense de cómo captar subvenciones, muy conveniente. 700.000 euros en subvenciones a Playboy, la empresa de los padres de Sánchez. Por no mencionar, pues bueno, todo lo de Nadia Calviño, que es amiguita también del presidente, y cómo ha ido colocando al hijo, cómo ha ido colocando al marido y todas esas cosas. Curiosa forma de luchar contra la corrupción y el nepotismo, ¿no? Colocar a todos tus amigos. El concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Daniel Vicente Biondi, ha propinado este jueves varias palmadas en la cara del alcalde, el popular José Luis Martínez Almeida. Su comportamiento, por el que ya se ha disculpado en Twitter, por el que ha sido expulsado del pleno en el consistorio y por el que va a renunciar a su acta, ha devuelto a este licenciado en Derecho por la Universidad Oberta de Cataluña la primera línea. Llama la atención, o por lo menos, bueno, no llama la atención porque estamos acostumbrados, pero permitidme usar frases hechas. Llama la atención que cuando un concejal del PSOE le palmea la cara a un alcalde del Partido Popular, salen los periodistas de izquierdas diciendo que no pasa nada, que eso es una tontería, como el Fonsi Loaiza, pero en cambio cuando un diputado del PSOE provoca un altercado en el AVE, entonces es que ha sufrido una agresión. O sea, que te hagan así en la cara no es agresión ninguna, eso no es nada, chiqui, eso quitas y pones, pero en cambio que te pongas a discutir con un civil, con una persona que está usando el AVE, eso en cambio es una terrible agresión y va a denunciar, dice. El doble rasero, ¿no? El no importa el qué, sino el quién. Es más, fuentes del PSOE de Madrid aseguran que su único mérito para ir en las listas electorales ha sido jugar con el actual presidente del gobierno. Su pasión por la canasta es pública y hace gala de ella en su post de Twitter actual, red social X. Esas palmadas han desencadenado los gritos y reproches de la bancada del PP durante el pleno municipal. Creo que se ha producido un hecho que no se había producido nunca en este pleno. A ver, esto pasó después de lo de Jennifer Hermoso. Que el que de Jennifer Hermoso, bueno, pues que le han puesto un canódromo de nombre Jennifer Hermoso, la que falla penaltis. No a Olga Carmona, la que metió el gol que nos hizo campeones de la selección femenina. No a Iniesta, con el gol de Sudáfrica que nos hizo campeones de la masculina en Sudáfrica. A Jenny Hermoso, porque es que esto no va de fútbol. Bueno, y mientras estaban en eso, ya venían un poco cabreados. ¿Por qué? Porque se habían pronunciado a raíz de la amnistía, que por cierto desde Más Madrid Rita Maestre lo defendió, pero también los del PSOE madrileño, cosa que luego el PSC no, que es una cosa que da la risa, en un sitio sí, en otro no, en fin. El PSOE hace lo mismo y lo contrario, y luego cuando les dices, oye, ¿que hiciste esto? Dice, no, hice lo contrario. Y cuando les dices, ¿hiciste lo contrario? No, hice esto. Claro, si haces todo y dices todo, pues acertarás. Claro, en alguna ocasión acertarás. Vamos ahora ya con la sesión de investidura fallida de Feijóo. Y luego ya entraremos a valorar la nueva ronda de consultas y ya entramos en política territorial antes de pasar a la internacional.
Feijóo pierde la segunda votación de investidura, pero retrata a Sánchez por su silencio. El candidato pidió la abstención a la bancada del PSOE. Apelar a la coherencia y apelar a la conciencia no es apelar al transfugismo. El candidato del PP, Núñez Feijóo, ha perdido este viernes la segunda votación por 172 votos a favor, 177 en contra y uno nulo, todo porque el diputado de Junts, Eduard Pujol, se ha equivocado y finalmente su voto no se ha contabilizado. Es gracioso porque, claro, cuando se equivocan y favorece al PSOE, entonces te permiten rectificar o lo hacen nulo. Pero en cambio, qué curioso que a Casero no le permitieron rectificar su voto. Y ese voto era decisivo, porque realmente ya se sabía que la sesión de investidura de Feijóo iba a fracasar. Uno arriba, uno abajo no cambiaba absolutamente nada. Que podían perfectamente haber dejado el voto así quieto. Se equivocó y punto. Lo de Casero para la reforma laboral sí que era algo que iba a cambiar todo. Y ahí no te permiten rectificar. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? El líder popular ha retratado a Pedro Sánchez por su falta de valentía para subir al estrado y explicar lo que España va a tener que soportar si vuelve a ser presidente del gobierno. Se entiende que Sánchez. Feijóo ha subido al estrado para reiterar su propuesta de una alternativa coherente. El líder del PP ha recriminado a Sánchez que se comprometiese a que ni habría amnistía ni habría referéndum. Yo he de confesar que me he visto la sesión de investidura completa, una pérdida absoluta de tiempo, me la podía haber ahorrado perfectísimamente. Por parte de la de Sumar, lo típico, la ultraderecha, la extrema derecha, ustedes son igual que la ultraderecha. Luego los independentistas hablando de su libro, la de Coalición Canaria diciendo, ahora estoy apoyando al PP, pero mañana voy a apoyar al PSOE, una auténtica maravilla, y con convicciones, claro que sí. Luego Abascal sí me gustó, estuvo bien, estuvo entretenido, Óscar Puente en su línea, y Feijóo, pues la verdad que sorpresivamente me gustó. No voy a mentir. Si tengo que criticar algo de Feijóo, como lo de colindar con el PSOE, lo digo, pero me pareció que lo hizo bastante bien. Amnistía, sí o no, yo digo no, subraya Feijóo. Tras ello ha criticado el engaño clamoroso del presidente del gobierno en funciones con el tema de la amnistía. Y como no quiero que nos extendamos más en esto, porque ya sabíamos lo que iba a pasar y lo teníamos todos meridianamente claro lo que iba a ocurrir, vamos ya con lo de Junts, con lo de Abascal y ya pasamos a las nuevas consultas que tendrá que haber ahora, porque ahora es Sánchez el que tiene que intentar buscar los apoyos. Un diputado de Junts vota por error a favor de Feijóo y Armengol decide anularlo. Insisto, con Casero no permitieron esto. La segunda votación de investidura del candidato Alberto Núñez Feijóo ha terminado con una nueva trifulca parlamentaria por el voto de un diputado de Junts. Por cierto, con el tema de la amnistía, ¿qué pasaría si Bildu ahora de repente le dijese a Pedro Sánchez, oye, quiero amnistía para los presos de ETA? Porque Bildu considera que son presos políticos. No, es que no es tan descabellado. Porque hemos visto que Esquerra llegó con estas peticiones. Junts se puso en este plan. Y entonces los de Esquerra dijeron, es que no podemos permitir que para las elecciones catalanas se pongan todas las medallas los de Junts. Entonces se pusieron al nivel de Junts, los de Esquerra. Perfectamente para ahora Bildu decir, no, amnistía en toda España, para todo, lo que sea, todo, amnistía. Podría ocurrir. Y esa papeleta sería interesante ver cómo la gestiona Pedro Sánchez. Que también aquí hay que decir una cosa, porque el que no se consuela es porque no quiere. Viendo el estado de la economía, no a nivel español, que también en España sí que es cierto que encabezamos el tema del desempleo, encabezamos también que somos los más rezagados en la recuperación económica de la era post-COVID, todo eso sí que es cierto que los datos españoles son peores incluso que los de Grecia, pero también es verdad que toda Europa tiene problemas por las políticas monetarias expansivas del Banco Central Europeo que provocaron una inflación galopante, luego tuvieron que subir los tipos de golpe para ponerse a la par con la Reserva Federal, todo eso que ya conocéis más que de sobra, y han exigido recortes. Honestamente, viendo lo que pasa en España, cuando quien recorta es cualquier partido que no sea el PSOE, que lo sabemos todos perfectamente lo que ocurre, casi que prefiero que los recortes los haga Sánchez. Realmente, si lo analicéis en frío, yo creo que es hasta conveniente que siga Sánchez, que se encargue él de recortar, de meter la tijera, de gestionar que lleguen cada vez menos fondos de Europa y no que tenga que ser otro gobierno. Porque entonces iba a salir el PSOE con las pancartas, con la UGT, con comisiones, el 8 de marzo con las feministas. Montarían lo que montan ellos siempre, la oposición desleal que el PSOE hace, y casi que prefiero que sea él quien se lo coma. Al acabar la votación, los paneles del Congreso dieron el sorprendente resultado de 173 votos a favor y 177 en contra, en lugar del resultado esperado 172 frente a 178. Pero
Francina Armengol consideró nulo el voto, cosa que con Casero no se permitió. Y Abascal, el pueblo español tiene el derecho y el deber de defenderse de la amnistía y lo hará. Abascal, la verdad, que ha estado muy bien en las dos sesiones o sea, tanto el miércoles como hoy. Me ha gustado cómo ha hablado, ha sido claro, ha sido vehemente, se ha explicado de forma nítida. Y también es que además es un político que ha ido de menos a más, porque Abascal era muy bueno en los mítines, él es un político mitinero, la verdad, que se le da bien el tema de los mítines, pero cuando estaba en debates, tertulias y en el Congreso como orador, flaqueaba. Y sin embargo tú le escuchas ahora y es un grandioso orador. Ha mejorado mucho. Yo recuerdo que antes quedaba un poco opacado por Iván Espinosa de los Monteros, por Macarena Olona, que tenían igual una retórica mejor o no recurrían tanto a leer o llevaban más ritmo que él. Y en cambio ahora ha mejorado mucho. Y esto es algo que se le nota, que tiene más tablas y que va convirtiéndose en todo un parlamentario. Bien, continuamos. La amnistía es una agresión, un ataque al pueblo, a los españoles que pagan las multas religiosamente, a los que pagan sus impuestos sin rechistar y a los que no, que apunten con la mano, a los que cumplen las leyes incluso cuando no les gustan. Es una agresión de la que el pueblo tiene el deber y el derecho de defenderse y lo hará. También aquí agrego a Abascal, en OK Diario no lo han agregado en la... cuando han transcrito lo que Abascal ha dicho, también agregó que era un agravio incluso para los presos, y es verdad, porque cuando tú eres un civil que comete un crimen, tú te mamas la cana, tú vas encanado y te lo comes, pero con papitas te lo comes. Y en cambio, pues aquí estamos viendo que si eres político te dicen, no, es que no se ha de judicializar. Bueno, si te saltas la ley, se ha de judicializar porque las leyes están para su cumplimiento. Y si una ley está mal, pues entonces en el Congreso, por mayoría, cambias esa ley. Pero mientras la ley sea esa y algo esté tipificado como delito, pues tú te lo tendrás que comer. Digo yo. Continuamos. Vamos ahora con dos noticias de cómo es Sánchez quien ahora ha de proponerle al rey una nueva sesión de investidura. Son dos noticias, esta de The Objective y esta otra de Voz Populi, que son las que vamos a leer para ampliar la información sobre esto. El rey empezará el lunes una nueva ronda de consultas con los partidos tras el no a Feijóo. Felipe VI podrá tramitar sucesivas propuestas a presidente hasta que transcurran 2 meses desde la primera votación. A ver, yo aquí tengo que extenderme con un tema porque hay gente que yo creo que piensa con las vísceras y para pensar está el cerebro y las vísceras están para procesar los alimentos y para las funciones vitales. Hay mucha gente que ahora está diciendo barbaridades como que si el rey es masón, como que si Felpudo es esto, como si... No... Vamos a ver. Incluso personas que dicen, no, ojalá haya una república y quitemos que no hace nada. La Constitución está ordenada en títulos y concretamente el de la corona está en el título 2. El 1 es el de los derechos fundamentales, el 2 es el de la corona. Para que nosotros pasásemos de ser una monarquía parlamentaria a una república, deberíamos de convocar cortes constituyentes en las que estaría Junts, estaría Esquerra, estaría Bildu, estarían todas las mareas que conforman Sumar, estaría el PSOE de Pedro Sánchez para redactar una constitución. Y luego se volvería a votar, tendrían que refrendar esa constitución y luego los españoles en referéndum aprobarla. Y tendríamos una constitución que dice, artículo 1, España se constituye como un Estado, como una charocracia feminista. Artículo número 2, España es un Estado que cree en la teoría crítica de la raza y en las reparaciones históricas. Artículo 3, España es un país comprometido con la ideología de género. Artículo número 4, España se compromete a centrar toda su economía a luchar contra el cambio climático y bueno, ya os podéis imaginar lo que saldría de ahí. Sería muy divertido, sería muy gracioso la constitución que podría salir. Y además, España es una monarquía parlamentaria, con lo cual los actos del rey tienen que estar refrendados por el Congreso de los Diputados. A lo mejor hay gente que quiere que el rey entre montado a caballo y lleve a Sánchez a la cárcel y que lo metan al calameco. Pero el rey no puede hacer esas cosas. La figura del rey ha de ser neutral porque se supone que es un símbolo de la unión nacional y que representa a todos los españoles independientemente de sus sensibilidades. ¿Vale? Entonces, claro, conseguiríais quitar al malvado Felpudo VI, ese que decís, que es el responsable de todos los males de España, y tendríamos, pues en la propia Carta Magna, todas estas políticas que guían al PSOE, las directrices del PSOE. La Casa Real anuncia que el rey Felipe VI iniciará ya el próximo lunes una nueva ronda de consultas con los partidos políticos para designar un nuevo candidato que opta a ser investido presidente del gobierno. Según ha trasladado Zarzuela a través de un comunicado, Su Majestad ha comunicado a la señora presidenta del Congreso, Francina Armengol,
su decisión de realizar nuevas consultas con los representantes designados por los grupos políticos. El monarca aplica así la prerrogativa que le corresponde para decidir cuándo convoca la segunda ronda con Pedro Sánchez y apura al máximo los plazos. Así pues, en los meses siguientes, próximos 2 meses, a más tardar 27 de noviembre, ningún candidato logra el aval de la Cámara Baja, la presidencia del Congreso someterá la firma del rey para que vuelva a convocar elecciones. Que vista la situación de bloqueo que tenemos ahora y que salga el gobierno que salga, que ahora solo puede salir uno después de fracasar Feijóo, va a estar sujeto a múltiples pactos, a cada cual más rocambolesco, con partidos que realmente son minoritarios, lo mejor que podría pasar es que se vuelva a votar y que salga PP con Vox o que salga PSOE con Sumar, a ser preferible, para mi criterio, PP con Vox, pero que no esté sujeto a pactar con todos los partidos independentistas, que eso lo único que va a traer es problemas y que no se pueda gobernar, porque va a ser un clima de ingobernabilidad donde los acuerdos se van a tener que cerrar con concesiones, dinero y tal. Estas son las fechas clave de la investidura, nos cuentan desde Voz Populi, desde la ronda de consultas. Si bien Alberto Feijóo ha visto truncada su intención de convertirse en presidente, el líder del PP se ha visto reforzado. Este refuerzo, unido a las demandas independentistas de Junts y Esquerra, que eso lo veremos luego cuando hablemos de política internacional, cuando hablemos de política territorial, pone las cosas difíciles al presidente del gobierno en funciones, Sánchez. Tras el fracaso de los populares, Francina Armengol ha acudido a comunicar oficialmente los resultados al rey. Vuelve a iniciarse el camino a la investidura. En función de sus resultados, la ruta hacia una repetición electoral el 14 de enero. Y con esto en mente vamos a ver qué es lo que ha pasado en el Parlament catalán. El Parlament de Cataluña consuma su órdago y condiciona el apoyo a Pedro Sánchez a un referéndum. Esquerra y Junts ha redoblado este viernes su presión al presidente del gobierno en funciones y líder del PSOE al aprobar en el Parlamento catalán una propuesta de resolución para condicionar su investidura a fijar las condiciones para celebrar un referéndum. La última jornada del debate de política general en Cataluña ha estado marcada por la propuesta conjunta de Esquerra y Junts. Pero ha sido el texto común sobre la autodeterminación el que ha levantado ampollas, especialmente en filas socialistas. Por su parte, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha considerado que es imperativo una amnistía. Falta de confianza en Aragonès, y aquí os remito al podcast de antes de ayer donde hablábamos de que Junts quería adelantar elecciones. Continuamos. Los negociadores de Sánchez filtran que el acuerdo con proetarras y golpistas está prácticamente cerrado, nota de Libertad Digital por Carlos Cuesta. Los efectos de la amnistía permitirían que se pudiera repetir un golpe de Estado como el del 1 de octubre, en cuyo además, es que, a ver, amnistía, ya os lo he dicho más veces, amnistía no es lo mismo que indulto. Un indulto es que tú le das una medida de gracia a una persona que está cumpliendo pena por algo que está tipificado como delito. Una amnistía no es eso, una amnistía es un perdón y se finge que eso no ha sucedido. O sea, que todo el precedente legal que hay a partir de la declaración unilateral de independencia del expresidente Carles Puigdemont quedaría borrada ahí. O sea, no se podría rascar nada. Y aparte allanas el camino para que vuelva a ocurrir otra vez. Pero bueno. Junqueras fue el que anticipó que la amnistía estaba ya pactada con los negociadores de Sánchez. El acuerdo está cerrado. Mientras el gobierno filtra que quiere una sesión de investidura en breve, el equipo negociador dice que están empezando a filtrar que el acuerdo está prácticamente cerrado. Lo dice Santos Cerdán. Y las posturas de Junts, Esquerra y Bildu no han variado. Ley de amnistía que considere legítimo el 1 de octubre y todos sus actos violentos. Es más, el PNV ha votado ya en contra de Feijóo como candidato a la investidura y ese mismo PNV ha trasladado una completa agenda de exigencias a Sánchez. Perfecto, vamos a continuar. Vamos a ver ahora las políticas, la política internacional. Dolores Delgado cena en México. Bueno, hay otra noticia, que es que el frente de Waterloo se resquebraja entre acusaciones de gastos opacos y de nepotismo, pero bueno, como vamos un poco mal de tiempo, vamos a obviar esa noticia. Dolores Delgado cena en México con Evo Morales y Ernesto Samper, expresidente colombiano cercano al cartel de Cali. Recordad que Dolores Delgado, aparte de llegar a ostentar en su momento el cargo de fiscal general del Estado después de haber sido ministra de Justicia, también estuvo en el ojo del huracán a raíz de que Baltasar Garzón, el ex juez Baltasar Garzón, cesado, estaba gestionando
cuestiones, litigios de la República Bolivariana de Venezuela en España, cuando su pareja es Dolores Delgado, que era la entonces fiscal general del Estado, donde claramente había una incompatibilidad. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que eso no es normal, que estés litigando asuntos contra el Estado español cuando tu pareja es la fiscal general, pero ya se encargaron de decir que no veían ningún tipo de incompatibilidad. Dolores Delgado, recuerdo que se dedicó a hacerle la vida imposible al fiscal Estampa cuando estaba investigando tramas de corrupción. Que eso se suma también a que el PSOE dejó sin fondos a la UCO cuando estaba investigando los seres falsos de Andalucía. Cosas que pasan en España, nadie hace preguntas, es muy normal todo, pero bueno. En fin, la que fuera ministra de Justicia y fiscal general del Estado, actual fiscal de sala del Tribunal Supremo, Dolores Delgado, ha cenado en México con Evo Morales y Ernesto Samper en la víspera de la 9ª cumbre del Grupo de Puebla, que era el antiguo Foro de Sao Paulo, del que forman parte también Pablo Iglesias y José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros, como también Nicolás Maduro Moras, como también Miguel Díaz-Canel, como también Lula Silva, como Cristina Fernández de Kirchner, entre otras perlas. Y el juez Baltasar Garzón. La reunión de la fiscal española en ejercicio con los exmandatarios iberoamericanos tiene especial relevancia por tratarse de dos políticos que se han visto perseguidos por la justicia, ambos con una estrecha relación con el narcotráfico. Pero eso a ella le da igual. Recordad que a Dolores Delgado le hacía gracia lo del comisario Villarejo en la información vaginal. ¿Y os acordáis el artículo 408 del Código Penal? Que salió a relucir hace poco con el tema de que el funcionario o autoridad que en conocimiento de un delito no lo persiguiere. Salió esto a colación, ¿no? De la reunión de Yolanda Díaz con Carles Puigdemont. Oye, ¿y el hecho de que conociese Dolores Delgado en su momento que había jueces que habían mantenido relaciones con menores en Colombia y no lo persiguiese ni lo investigase? ¿Cómo se ha visto en lo...? Bueno, eso no pasa nada. ¿Eso está bien o qué? ¿No? Si lo hacen ellos está bien, claro está. Luego se pone la medalla de feminismos. También Dolores Delgado, si no recuerdo mal, fue la que llamó a Marlaska, quien se metió con Marlaska por su orientación sexual. La reunión de la fiscal española en ejercicio con los exmandatarios tiene especial relevancia porque están perseguidos por la justicia, el primero en Bolivia y el segundo con el cartel de Cali, que financió la campaña que le llevó a la presidencia de Colombia en los años 90, hechos por los que fueron condenados algunos de sus colaboradores. Y continuamos. Este fin de semana se celebra el 9º encuentro del Grupo de Puebla en la ciudad que le da nombre, bajo el lema En unidad avanzamos, donde se reunirán representantes de la extrema izquierda iberoamericana, incluyendo a Rafael Correa. También irá José Luis Rodríguez Zapatero, que ya os comunicaba que junto con Pablo Iglesias forma parte del Grupo de Puebla, el antiguo Foro de Sao Paulo. En total, el evento tendrá la participación de más de 200 personas, como el canciller cubano Bruno Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, entre otros. Y continuando con la política internacional, la última noticia de política internacional, hoy tenemos dos, como también tenemos dos de economía. Italia declara la guerra total al tráfico de personas. Recordad que esto es un drama a 4 niveles. Es un drama para los países emisores que pierden a su población joven, que es la que tiene capacidad de trabajar y de invertir. Es un drama para el país receptor cuando ve superada la capacidad del Estado para dar acogida a estas personas. Es un drama para las personas que inician una travesía peligrosa a través del desierto y arrojándose al mar. El Mediterráneo se ha convertido en un auténtico cementerio. Y es un drama también para las personas de barrios humildes en las que se asientan a estas personas, que ven cómo aumenta la criminalidad al no haber una salida en el mercado laboral para estas personas, cómo se depaupera el barrio. Y solo es un lucro para las ONGs que se lucran con victimismo y que funcionan como último eslabón de las mafias negreras, y para las propias mafias que se están llevando esto en caliente. Se lo están llevando calentito el dinero. Ministros del gobierno italiano han abogado este viernes por lanzar una guerra total sin concesiones contra las redes que trafican con inmigrantes en el Mediterráneo. A estas redes las autoridades de Italia les atribuyen beneficios de hasta 7.000 millones de euros gracias a la venta de plazas en embarcaciones precarias. Vamos a poner estos 7.000 millones de euros en un contexto. Lo que costó fijar las pensiones de España al IPC con la reforma de Escrivá fueron 10.000 millones. Y fue uno de los mayores desembolsos que se han hecho. Estamos hablando de que esto genera beneficios como prácticamente una gran partida de un Estado. ¿Vale? O sea, es que estamos hablando de una auténtica barbaridad de dinero.
un acto organizado con motivo del 20º aniversario de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, bautizada como la Convención de Palermo, ha servido al Ejecutivo italiano para proponer el foco en las redes que se lucran del tráfico de migrantes. El ministro de Justicia, Carlo Nordio, se ha mostrado partidario de reforzar la colaboración entre países de origen, tránsito y destino. Tened en cuenta que muchas de las personas que vienen aquí engañadas, esto también es responsabilidad de políticos y periodistas negligentes que contribuyen al efecto llamada, dan a entender, se piensan que la prensa se lee en el país y que no sale fuera, que en otros países no se enteran, y dar a entender a las personas que por moverte del punto A al punto B, es decir, por entrar a España, ya automáticamente tu nivel de vida ha mejorado, entrar a España, a Francia, Alemania, etcétera, ¿no? Y automáticamente tu nivel de vida mejora y que ya lo tienes todo cubierto. De esto se aprovechan las mafias que engañan a estas personas y luego muchas de estas personas acaban menudeando droga o malviviendo el top manta, y si no cumplen con unos objetivos, pues les dan palizas. Hay creo que era un programa que daban en 4, si no recuerdo mal, de policías en acción, donde muestran a un subsahariano al que le habían partido las piernas porque no había conseguido vender toda la mercancía que le habían entregado para que vendiese, ¿no? Entonces esto, como digo, es un drama a 4 niveles: para el país emisor, para el país receptor, para la gente que traen engañada y para las personas, pues bueno, y también el agravio comparativo que se genera cuando das un tipo de ayudas a estas personas porque no las puedes incorporar al mercado laboral, primero porque vienen en situación irregular y segundo porque hay hay desempleo en nuestros países, y eso provoca que tengas que darles ayudas públicas, contribuyendo a aumentar el gasto social en un momento en el que nuestra economía no es especialmente boyante. Piantedosi también ha abogado por hacer más eficaz la respuesta represiva contra los traficantes, ya que ningún país puede aceptar que el crimen organizado determine la gestión de los flujos migratorios. Bueno, yo también creo que contra quien hay que cargar es contra Open Arms, que debería de ser ilegalizada, porque no tiene ningún sentido, que sabiendo cómo funciona, ¿no? que pueda obrar impunemente como último eslabón, porque se aprovechan de los tratados que hay de recoger a las personas en situación de naufragio o en peligro y llevarlas al puerto más cercano. Entonces las mafias contactan con ellos, los acercan hasta en barcos que hacen tiene un nombre, pero ahora no me acuerdo, disculpad. En barcos los acercan a las aguas territoriales del país al que los quieren meter. Desde ahí los descienden a Zodiacs, a lanchas, a pateras, o incluso se ha visto ya a lanchas hinchables, y los dejan ahí, avisan a Open Arms, los recogen y actúan como... Eso, barcos nodriza, no me venía la palabra. Y actúan como último eslabón de la trata de personas. Economía. 2 noticias breves, iremos rápido. Sánchez comienza la toma de la agencia tributaria. Los inspectores denuncian que ya ha empezado el nombramiento a dedo. Los inspectores denuncian que es una muestra de voluntad política para colonizar la administración en general y la tributaria en particular. Los inspectores de Hacienda llevan tiempo alertando de las maniobras de Pedro Sánchez para tomar el control de la agencia tributaria y contar con empleados a dedo. Ya han empezado. La Asociación de Inspectores de Hacienda ha denunciado que este mismo viernes la convocatoria publicada en el BOE para el proceso selectivo del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado es una compleja remisión normativa que parece tener voluntad de esconderlo, pero que permite que se nombre personal funcionario interino a personas que no han aprobado la oposición. Y recordad que estas plazas se supone que se entregan por mérito y por capacidad, no porque le caigas bien a un político. Se supone... Vuelvo a lo de antes, en España da igual porque no hay una voluntad por parte de la sociedad civil de protestar ante estos abusos. Y recordad que hoy estábamos en aniversario de que Darío que Darío el Grande tomara posesión del trono persa, dando pie a los sátrapas, y aquí tenemos otro sátrapa en la Moncloa. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado interpondrá de manera inmediata un recurso contencioso administrativo. Y ahora vamos con una noticia de economía igualmente grave. 4 economistas entre los que me encuentro, y se encuentra el autor de la nota es José María Rotellar, que colaboramos en los medios de comunicación con nuestros análisis económicos y políticos, nos ha llegado a través de una tercera persona que no tiene nada que ver con el gobierno, pero que cuenta con gran prestigio, relevancia y responsabilidad a nivel internacional, un recado en forma de advertencia. Según nos dice, procedente de entornos gubernamentales,
de ser cierto que si siguen así vamos a por ellos, es decir, una amenaza de que si continúan dando información del estado de la economía española van a tener problemas con el gobierno. Es obvio que entendemos que esto no puede ser cierto, que tiene que ser algo de alguna persona que se ha inventado al contárselo a esta tercera persona, porque no podemos entender ni por un momento que esa afirmación pueda ser cierta. No nos cabe en la cabeza que esto pudiera pasar en una democracia. Bueno, en esta democracia el director del INE lo echaron por dar los datos del IPC, para nombrar uno que diese datos del IPC más amigables con la gestión de Nadia Calviño. Es cierto que en ocasiones hemos recibido llamadas o mensajes mostrando malestar por opiniones, artículos o intervenciones, pero sin ir más allá. Esta afirmación recibida, de ser cierta, sería algo gravísimo que nos lleva a pensar que no puede ser verdad. Y no podemos darle credibilidad porque si fuese cierto serían prácticas mafiosas de regímenes dictatoriales, no solo no tolerables en una democracia, sino que ni siquiera pueden ser contemplables o imaginables en ella. De ahí nuestra perplejidad y nuestra incredulidad. Ni por un momento podemos pensar que un gobierno puede hacer algo así en un país democrático. Eso es propio de Cuba o Venezuela. Venezuela. Nosotros somos economistas que aplicamos nuestros conocimientos y nuestras preferencias por la escuela liberal clásica o liberal europea, es decir, la escuela austríaca de economía. Es la libertad de expresión la que ejercemos y ejerce cada persona que emite una opinión siempre respetuosa, aunque sea discrepante. Vivimos en libertad y empleamos dicha libertad para expresar nuestra opinión como consideramos oportuno. Pues yo os remito a que veáis, os recomiendo de verdad, y merece la pena verlo, una entrevista de Yago, de Cosas Militares, a un periodista del país, a un ex periodista del país, que fue expulsado por hablar del país del sur, de Marruecos, ¿vale? Por ser crítico con la monarquía alaulí. Merece la pena que veáis una entrevista que dura aproximadamente 1 hora y arroja bastante luz. Poned Cosas Militares, entrevista. Bueno, no recuerdo ahora que hay que poner exactamente la búsqueda. A ver. Cosas Militares. Igual poniendo Marruecos sale. Tiene varios vídeos sobre Marruecos, por cierto. Es una entrevista concreta que le hizo a un periodista del país, a un ex periodista que recibió presiones porque no le gustaba la Casa Real alaulí y lo que publicaba. Para que veamos hasta qué punto hay libertad de expresión. Pues nada, con esto finalizamos el podcast del día de hoy. Muchas gracias a todos por verme y nos vemos mañana.